Está con nosotros Ricardo de la Cruz, él es especialista en familia y pareja, a quien le damos la bienvenida. Hola Ricardo, gracias por atendernos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es un gusto para mí estar aquí. Reciban el saludo institucional del Colegio de Psicólogos del Perú, el Consejo Directivo Nacional, de nuestro decano, del doctor Miguel Vallejos, y vengo a representación del Comité de Familia y Pareja. Un Correcto. gusto para mí. Gracias Ricardo por aceptar la entrevista. ¿Cuál es ese factor o cuáles son los factores para que se produzca la violencia ejercida directamente contra la mujer? Ujú. Bien, son realmente muchos factores, son varios factores, Ujú. ya que este es un fenómeno complejo, sistémico, multicausal y multidimensional, que involucra temas individuales que tienen que ver con la persona, su historia familiar, la historia de maltrato o abuso que haya podido tener, Ujú. también con temas familiares, la dinámica familiar que está estableciendo, la dinámica de pareja, con temas que tienen que ver con el medio social, temas culturales, por ejemplo, cómo se cosifica a la mujer o cómo se reproduce la violencia hacia la mujer, etcétera. Entonces son diversos factores de cuyo interjuego es el resultante, ¿no? Ajá. Y que lleva, pues, definitivamente al maltrato, la violencia, el dolor y el sufrimiento de nuestras niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Eh, Fíjate que se calcula más o menos como 736 millones 736 millones de mujeres que han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida, según la ONU. La ajá. ONU Mujeres nos da esta alarmante cifra hasta este año, ¿no? Eso quiere decir que una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia, ¿no? Ajá. Y esas cifras, ¿cómo la podemos desagregar aquí en el Perú? Bueno, en Latinoamérica, por ejemplo, y luego para llegar al Perú, un Ujú. 25% de mujeres han reportado violencia en la pareja física o sexual. Y en nuestro país se calcula alrededor más o menos de unas 100.000 casos de violencia atendidos en nuestro centro de emergencia mujer, ¿no? Ujú. Eh, Sabemos que más o menos van alrededor de 110 feminicidios en lo que va de este 2023. Y eso es uno de los graves riesgos que tiene la violencia, ¿no? Mm. La violencia hacia la mujer, Correcto. porque puede generar y producir la muerte de la víctima. Mm. Y eso es lo que tenemos que estar sensibilizados para poder hacer algo, ¿no? Uh -huh. El hombre creerse superior sobre la mujer, creerse que este es el dueño o quien tiene el control de su pareja, el machismo sigue siendo preponderante, sigue siendo uno de los factores que lleva justamente al maltrato a la mujer. ¿Seguimos siendo una sociedad machista o se está acabando esta forma de pensamiento que se tenía, Ricardo? Sí, seguimos siendo lamentablemente una sociedad machista. Tenemos un sistema de creencias que además lamentablemente se reproduce en las familias. Es decir, los sistemas familiares reproducen del medio social esta serie de creencias de cosificación hacia la mujer, ¿no? Donde el hombre, en el uso de poder, va a denigrar a estas mujeres, ¿no? Entonces, generalmente esto está presente, el machismo está muy presente en nuestra sociedad, lamentablemente, pero sigue siendo también un factor muy importante. Pero Ujú. fíjate que también es importante tener en cuenta que la historia de maltrato que han tenido muchas víctimas vienen de familias en las cuales los padres, papá y mamá, eh, tenían violencia también, ¿no? Entonces vienen de sistemas familiares en los cuales han vivido dinámicas violentas hacia ellas, hacia sus madres, entre los miembros de la familia.
sea, son patrones de conducta que se van repitiendo. Y si en este momento hay una familia donde se está ejerciendo la violencia, lo que estamos condenando a los niños, observando estos hechos de violencia, es que estos también repitan estos mismos patrones a futuro, cuando se conviertan en adultos. Es correcto, efectivamente, y eso es un punto muy importante, porque puede ser prevenido. Si nosotros podemos detectar aquellos casos en los cuales tenemos historias de violencia, de maltrato, es posible que esto se pueda prevenir, ¿no? Y como muy bien dice usted, efectivamente esto se está repitiendo como un patrón transgeneracional, de una generación a otra, de padres a hijos, ¿no? Claro, ahora, cuando en una sociedad machista, no solamente el hombre es machista, sino la mujer, es decir, el hombre por ejercer esa violencia o por querer ser superior o por denigrar o discriminar a la mujer y la mujer por permitir, al punto que se llega a normalizar eso por parte de la víctima y se dice, bueno, pues creo ser yo la culpable para que esto suceda, ¿no? Eso pasa. ¿Por qué se piensa así? ¿Por qué la víctima piensa así, Ricardo? Mira, este fenómeno que efectivamente usted lo menciona, en el que el sistema familiar, ¿no? Muchas veces, las propias madres también reproducen eso, ¿no? En el modo de crianza, en las reglas familiares, en qué lugar tiene el hombre, qué lugar tiene la mujer, quién estudia, por ejemplo, quién va a la universidad, quién no, a quién le dan el mejor plato más grande, la mejor presa, y la mujer puede ser segregada, discriminada, ¿no? Ahora, este sistema de creencias, ¿no?, se reproduce en la familia y eso hace que las mujeres muchas veces tomen eso y lo reproduzcan y lleven unas creencias donde esto va a afectar, estas creencias van a afectar su desempeño personal, ¿no? No me siento merecedora, no soy capaz, ¿no? Tienen miedo de perder a su pareja, ¿no? Entonces esto lleva a el comportamiento, a que tengan una vulnerabilidad. Claro, es que paradójicamente... Es que como le han hecho creer, por ejemplo, ¿no, Ricardo? Le han hecho creer al hombre de que es la mujer quien te tiene que servir y a la mujer igual, ¿no? Eres tú, mujer, quien tienes que servir. Entonces, cuando de pronto un día llega el hombre molesto y le dice, ¿y mi comida? Espérate, no te atendí o no lo atendió a tiempo. Entonces, la violenta. Y la mujer se culpa y dice, bueno, es que sí, yo tuve la culpa, no atendí a tiempo a mi pareja, ¿no? Entonces, ahí el problema cuando se tiene esa sociedad machista, porque así, lamentablemente, les han criado, así les han hecho creer que es la forma donde tú estás sometida, mujer, frente a ese caballero, frente a ese hombre que es tu pareja. Es correcto. Y justamente es lo que conversamos hace un momento. Ese sistema de creencias, que le llamamos mito familiar, que dice y impone un poco las reglas de cómo va a ser esa dinámica y cuál es un poco el lugar de la mujer, ¿no? Y en ese sentido es una mujer que va a crecer en menor posición que la del hombre, ¿no?, con un sentimiento probablemente, como usted lo menciona, hasta de culpa, de ser responsable de la violencia, hasta justificándola y normalizándola, ¿no? Ahora, ¿cómo hay que trabajar para que esto cambie, para pensar distinto? O sea, esto viene desde casa, o sea, los padres tenemos esa responsabilidad para formar de manera distinta a la que hemos sido nosotros criados. ¿Eso es posible o ya estamos condenados a eso? Si yo vengo de una familia donde se tenía esta forma machista de vivir y de actuar, ¿estoy condenado, sometido a eso o se puede cambiar? ¿Eso es revertible y puedo yo educar de manera muy distinta a mis hijos? Sí, por suerte se puede cambiar. Y se puede cambiar, se puede prevenir, por lo tanto también, y ahí lo que podemos hacer es actuar también, como este fenómeno es complejo, en distintos estamentos, ¿no? Por ejemplo, si es que ya existe violencia en la familia,
cualquier tipo de violencia, necesitamos en lo posible acudir ya a un centro especializado que pueda darnos y brindarnos apoyo. La terapia, la psicoterapia, por ejemplo, es importante para modificar estas dinámicas familiares disfuncionales, ¿no? También hay programas para prevenir. Por ejemplo, si nosotros sabemos que un niño que ha vivido maltrato, abuso, un niño o una niña, tiene una tendencia a reproducir ese maltrato y ese abuso siendo adulto, ¿no? Entonces es importante si en el colegio o incluso previo a que se casen, podemos detectar y llevar a hacer programas preventivos que tengan por objetivo abordar estos temas, podemos prevenir ese problema, ¿no? Este grave fenómeno. Y efectivamente la psicoterapia es muy importante y está probado con estudios de la importancia que tiene la psicoterapia en la prevención y en romper justamente este ciclo de transmisión transgeneracional de una generación a otra, ¿no? Ahora, hacías referencia, Ricardo, a que hay que denunciar. Sin embargo, ¿por qué consideras de que hay mujeres que prefieren no hacerlo? ¿Por temor? ¿Por vergüenza? ¿Porque creen que su denuncia no va a ser atendida? Mira, hay de todo. Hay varios aspectos. Efectivamente, hay también temor, mucho temor. Y ahí es donde tenemos que actuar, ¿no? Prevenir, trabajar con nuestras niñas, nuestras adolescentes, trabajar con las víctimas, sensibilizarlas, empoderarlas, y trabajar a distintos niveles, ¿no? Es importante, por un lado, dotarla de capacidades, empoderarlas para poder salir adelante sin necesidad de este macho alfa que viene y les pega, ¿no? Y eso es posible. Eso por un lado. Pero también es importante sensibilizar a nuestras autoridades, trabajar en distintos estamentos, a nivel de colegios, a nivel de municipalidades, en programas con las parejas que se van a casar, por ejemplo, como prevención. Y también, como no, con los operadores sociales que tienen que ver con esto, ¿no? Fiscalía, jueces, etc. Ahora, ¿por qué, Ricardo, a pesar de los esfuerzos que se realizan, como campañas, por ejemplo, en fechas conmemorativas para erradicar la violencia contra la mujer, fechas que se celebran y se recuerdan a nivel mundial o a nivel país, pero a pesar de todo eso, sigue el promedio de mujeres violentadas? Es decir, no ha cesado, a pesar de estos trabajos, campañas que se realizan desde el Colegio de Psicólogos, desde el Ministerio de la Mujer o desde cualquier otro frente, desde las ONGs, y no solamente la violencia física o psicológica, sino hasta los casos de feminicidio. El promedio sigue siendo como el año pasado, como el anteaño pasado, es más, incluso hasta va esto incrementándose. Entonces, ¿por qué no se ha podido erradicar o contener o hacer de que el índice disminuya, Ricardo? Bien, como mencioné, este es un fenómeno complejo, por lo tanto también la respuesta debe ser del tamaño de esa complejidad, ¿no? Lo que necesitamos es no solamente, si bien es cierto hemos avanzado bastante, ¿no? Comparado con hace 30 años, por ejemplo, sin embargo necesitamos hacer mucho más todavía, necesitamos hacer mucho más a distintos niveles. Necesitamos sensibilizar también a nuestras autoridades, necesitamos estar en coordinación con los operadores sociales cuando se recibe una denuncia, necesitamos desde el Colegio de Psicólogos, por ejemplo, que nosotros estamos llanos a colaborar, pero que nos permitan hacerlo a las autoridades como para poder aportar también en distintos aspectos, ¿no? A nivel de salud, a nivel educativo, etc. En las universidades, por ejemplo, hacer programas preventivos. O sea, yo creo que hay mucho más por hacer. Estamos haciendo, pero es insuficiente, ¿no? Es por eso que este problema nos desborda, ¿no? Enormemente. Porque es tanto y está tan metido en nuestra sociedad que requiere un abordaje frontal y mucho más intensivo
incluso de lo que estamos haciendo. Una persona que pueda golpear tan salvajemente, que pueda desfigurar a su pareja y luego arrepentirse, pedirle disculpas y luego volver a hacer esto, está a un paso de poder llegar a una situación extrema, ¿no? Estoy hablando de los feminicidios. Entonces, sigue siendo el denominador común en los casos de feminicidio el no aceptar la ruptura de una relación, el no aceptar que la mujer se aleje y le dice, bueno, me he dado cuenta que no eres para mí, me quiero separar. No, ¿cómo te vas a ir? ¿O eres mía o de nadie? Eso proviene, entre muchas cosas, de la percepción distorsionada que tienen estos victimarios, ¿no? De que cosifican a sus parejas pensando erróneamente que son de su propiedad y que bajo esa premisa pueden hacer con su propiedad, entre comillas, lo que les venga en gana, ¿no? Entonces es por eso que ellos actúan de esa manera, no pueden tolerar y no toleran una ruptura amorosa, no toleran que ella no vuelva con ellos y lamentablemente pueden llegar a matar a la víctima, ¿no? ¿Cuál sería el consejo para las familias, Ricardo? En estas fechas donde se busca sensibilizar justamente este problema, ¿no? Desde nuestras autoridades, ¿no? Como mencioné, estamos llanos a colaborar con las entidades del gobierno y ONGs y la sociedad civil que requiera de nuestro apoyo, y con las familias, a partir de eso, que busquen ayuda. Tenemos instituciones que pueden brindarles apoyo, orientación, la línea 100, por ejemplo, los centros de emergencia mujer, el Ministerio de la Mujer, etcétera, ¿no? Y también el Colegio de Psicólogos, ¿no? Entonces estamos llanos ahí a colaborar y a poder aportar para tratar de prevenir este fenómeno. Ahora, en casa los padres debemos de educar de una forma muy distinta, involucrando en los quehaceres a todos, o varones o mujeres que tengamos como hijos, involucrándolos, que todos tienen las mismas responsabilidades, los mismos quehaceres, los mismos derechos, es decir, la igualdad. Es correcto. Tenemos que replantearnos, ¿no?, la forma en la que nosotros educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas bajo esos parámetros de igualdad, no discriminar a las mujeres y tratarlas de un mismo modo que permita potenciar sus capacidades, y eso va a ayudar también a prevenir que en un futuro esas niñas, esas adolescentes de ahora sean unas víctimas en el futuro de maltrato o violencia de parte de sus parejas. ¿Y cómo debe ser el trabajo en las escuelas, en los colegios? Que la norma dice de que se tiene que contar con un especialista, con un psicólogo, pero que hay un déficit en esto, no se cumple a pesar de la norma, ¿no? ¿Cómo debe ser ese trabajo del acompañamiento psicológico a los estudiantes? Tocas un punto muy importante, efectivamente. Nosotros estamos esperando que ahora se implemente ya esa ley que permita pues tener un psicólogo por colegio. Lamentablemente, fíjate, todavía no pareciera que la salud mental en nuestro país no es una prioridad, ¿no? Y desde el colegio un psicólogo puede primero detectar, dos, implementar programas preventivos, no solamente de bullying, sino también de prevención de maltrato y violencia, ¿no? Identificando aquellos casos de aquellos alumnos, de aquellos niños, de aquellas niñas en cuyos hogares se está viviendo la violencia, ¿no? Porque fíjate, tenemos un perfil, aquel que es violento en el futuro, en primer lugar, ha tenido malos tratos en su infancia. Entonces, ese niño que en el colegio está viendo malos tratos de sus padres o recibiendo maltrato infantil, es una víctima potencial de ser un abusador en el futuro. Entonces, trabajar desde ahí. Y el colegio es importantísimo, justamente para detectar esos casos, ¿no? Detectar tanto a la niña, que además
el vivir en un ambiente de violencia la hace vulnerable a poder buscar una pareja con características similares a su padre, ¿no? Violento. Entonces, trabajar con ellas y trabajar con aquel niño que también viene de ese hogar disfuncional donde vive violencia para prevenir que en el futuro, dentro de 10 años, sea alguien a quien tengamos que estar metiendo preso por un feminicidio, ¿no? Entonces, el colegio es fundamental y es importante y nuestras autoridades deben, por eso, estar sensibilizadas en que es importante que exista un psicólogo en el colegio que permita realizar detección, prevención e intervención, no solamente en casos de bullying, sino también en violencia, maltrato infantil, para prevenir que este fenómeno se siga repitiendo en nuestra sociedad. Porque, ¿sabes? Nuestras niñas, nuestras adolescentes y nuestras mujeres se merecen vivir sin violencia. Sí, es verdad. Y esto va a cambiar cuando empiecen a tener como prioridad, que lo mencionabas, que al momento no lo tienen, el de la salud mental. Ricardo, yo te agradezco enormemente por aceptar la entrevista y por escuchar, o para que el público pueda escuchar esos consejos en casa, en familia, ¿no? La forma en la que debemos de trabajar para con nuestros niños y empezar a darles a ellos una mirada muy distinta de lo que es justamente el desarrollo, de lo que es la igualdad, el respeto que debe siempre de primar. Muchas gracias, un gran abrazo, Ricardo. Gracias, muy amables, gracias por todo. Correcto. Hasta otra oportunidad. Muy bien.